El próximo domingo, 2 de abril, se van a cumplir 41 años del desembarco argentino en Malvinas. En el inicio del programa hacíamos una introducción de que íbamos a tener una charla. Estamos en comunicación telefónica con Sergio Supo. Él es director periodístico de Cadena 3 y es uno de los autores de Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Sergio, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Diego, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Sergio? Igualmente, gracias por este ratito, por este tiempo que nos vas a regalar. Bueno, vos sos coautor junto a Alejandra Conti del libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Para introducirnos un poco en la charla, ¿de qué trata el libro y con qué nos encontraremos? Bueno, mirá, el libro surge a propósito de nuestro viaje hace exactamente un año a Malvinas en medio de la pandemia, con unas enormes dificultades para poder llegar, una larga tramitación, un viaje larguísimo porque había que ir a Gran Bretaña y volver a Malvinas, porque estaban interrumpidos los vuelos comerciales que semanalmente unen las Malvinas con Chile y una vez por mes también con Río Gallegos, y además hacer 5 días de cuarentena, etcétera, etcétera. Esta peripecia, por fortuna, la sorteamos. Y hicimos un viaje y la cobertura para la radio el 2 de abril ahí al cumplirse los 40 años. A partir de ahí nos surgió la idea de contar lo que habíamos vivido, pero sobre todo plantear el libro a partir de qué pasó en las Malvinas en los últimos 40 a 41 años. Cómo evolucionó la situación en Malvinas, qué perspectiva tienen los isleños a partir de la guerra, luego de la guerra y en estos 40 años, que es un tiempo bastante largo, cómo cambió la situación, cómo cambió la relación de los isleños con los argentinos, qué perspectiva tenemos nosotros para tratar de seguir reclamando naturalmente, pero obtener alguna vez la soberanía de las islas, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el libro plantea eso, actualiza los datos, en algún caso datos desconocidos, y traza una perspectiva de lo que ocurrió en los años posteriores a la guerra, que como te digo, ya son muchos, y el libro tiene como objetivo tratar de alguna manera de bajar el nivel de desconocimiento que en general, no digo todas las personas, pero en general los argentinos tienen respecto de un lugar, como lo dice el título del libro, que amamos, pero que en general desconocemos en todos sus términos, porque no hemos podido ir, porque no hay mucha información, y la que hay es en general fragmentada, etcétera. Claro. Sergio, vos decías que uno de los objetivos, era un poco contar cómo nos ven los isleños y cómo se plantea desde ahí la situación. Y te pregunto eso, ¿cómo nos ven ellos o cómo ven ellos, esta situación, el ciudadano de las Islas Malvinas? Los isleños tienen por lo que pasa en la Argentina respecto de las Malvinas un gran interés, un interés permanente. Están muy pendientes de lo que se dice sobre las islas y sobre ellos en la Argentina. Y utilizan eso como un recurso para diferenciarse y mantenerse alertas ante la hipótesis de que la Argentina pueda llegar a repetir lo que ocurrió en 1982. Y también porque, aunque no lo digan, aunque no lo expresen, mantienen una desconfianza respecto de que alguna vez el Reino Unido pueda llegar a decidir negociar la soberanía con la Argentina, lo que claramente hoy, 41 años después de la guerra, aparece difícil, porque la guerra instaló una nueva situación y nos alejó del objetivo que parecía próximo en los años en los que la dictadura militar cometió ese verdadero crimen que fue tomar una causa nacional para tratar de estirar un poco más su permanencia en el poder, cosa que finalmente no logró, como quedó claro. Perdieron la guerra y se tuvieron que ir casi inmediatamente, ¿no? De manera que los isleños tienen por la Argentina una posición casi unánime de rechazo, tienen una desconfianza muy fuerte y muy manifiesta, que se ha ido acentuando con el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta, y con esto hay un detalle que para mí es significativo, pero por ahí se lo puede pasar de largo. El 60% de los isleños no había nacido en 1982. Pasa lo mismo en la Argentina. El
60% de los argentinos no había nacido en 1982. De manera que el 60% de los isleños tiene a la guerra como un relato, una narración que le hicieron sus mayores. Hay mucha gente que la vivió, obviamente, pero a partir de la guerra se ha ido acentuando la desconfianza que siempre los isleños tuvieron respecto de el interés argentino de tener la soberanía de las islas. Recién dabas el dato ese del 60%, ¿no? De los isleños que no habían nacido. Debe ser un porcentaje bastante similar en nuestro país, digo, en Argentina. Sí, prácticamente. Sí. Y te consulto, porque me da la sensación que en los últimos años hubo como una reivindicación de la causa Malvinas, y se nota mucho, y quiero conocer también tu opinión, por supuesto, por ejemplo, ahora que hay este nuevo género musical, ¿no? Del trap, que salen muchos traperos, en muchos lados se hace mención a Malvinas, se hace mención a los combatientes. De hecho, sin ir más lejos, la canción más famosa de los últimos meses, que es la del Mundial, habla de los pibes de Malvinas. Digo, que hay como toda una movida de gente que, por supuesto, no había nacido cuando fue el conflicto y que toma como Malvinas como una bandera. ¿Vos crees que esto, por qué se da o por qué sucede esto con gente que tal vez tiene lejano el conflicto? Mira, yo creo que hay una especie de continuidad histórica en este sentido. Malvinas siempre fue una causa muy popular entre los argentinos, lo era en 1962, hay que recordar que hubo manifestaciones multitudinarias cuando Battieri decidió entrar a las Malvinas y tomar la soberanía por la vía militar, y lo que modificó en ese momento la situación política en forma transitoria, porque el gobierno de Battieri estaba siendo acorralado políticamente en ese momento. De manera que la causa Malvinas siempre fue una causa defendida popularmente por una gran mayoría de argentinos. La guerra añadió, en todo su drama, añadió el amargo sabor de una derrota que claramente nos aleja de la posibilidad de recuperar las islas, y esto es lamentable decirlo, triste decirlo, pero es una realidad, que es así, pero al mismo tiempo multiplicó el reconocimiento a los soldados de Malvinas, a los combatientes de Malvinas. Yo creo que la emoción que despiertan cada vez que los veteranos desfilan, por ejemplo, o hacen una aparición pública, el reconocimiento que tiene que ver con aquel antecedente histórico que te marcaba a lo largo de mucho tiempo, en el que la educación argentina estableció que las Malvinas son argentinas y que tenemos el derecho a reclamarlas. Eso se ha ido acentuando en el tiempo, se ha incorporado al imaginario popular y forma parte de la conciencia colectiva de los argentinos en gran medida. Por eso aparecen casi como un planteo que, aunque sea hoy muy difícil de conseguir, se mantiene. Y si vos te fijas, no solo aparece en la música, en las canciones, en el muchacho que cantamos todos durante el Mundial, sino también en la cantidad de nombres que muchos lugares públicos, calles, avenidas, clubes, hasta negocios tienen el nombre de Malvinas argentinas. Esto se ha ido incrementando y acentuando a lo largo del tiempo. Bueno, lo que pasa en la Argentina también pasa, pero como otra cara de la moneda, la cara inversa de la moneda en las islas. Se ha acentuado la idea de que, por parte de los isleños, que ellos tienen derecho a la autodeterminación, que tienen derecho a defender lo que ellos consideran propio, y que ellos han construido al mismo tiempo, a lo largo del tiempo, una identidad isleña que tiene que ver básicamente con su pretensión de pertenencia al Reino Unido, a la Gran Bretaña, a ser británicos, a la identidad británica que claramente tienen. Esto está claro, hay que saber que lo que pasa en la Argentina también pasa en las islas, pero en modo inverso. Claro. Recién, Sergio, comentabas que, bueno, y de hecho muchos diplomáticos, historiadores y demás, hablan un poco de eso, ¿no? De que hasta la guerra de Malvinas tal vez estaba encaminando por vía diplomática la posibilidad de, aunque sea, sentarse en una mesa a negociar, y que la guerra tiró todo para atrás, por supuesto, y que volvió mucho más complejo y complicada
la situación. Pensando en eso y en tal vez la posibilidad de que en algún momento Gran Bretaña diga, che, no queremos más las islas, no sé, vamos a ver qué sucede. Y pensando esto que vos decías, ¿no? De la moneda inversa de lo que piensan los isleños. ¿Puede suceder esto de que tal vez Gran Bretaña quiera deshacerse de las islas o no quiera tenerlas más y que los isleños reclamen o piensen la posibilidad de, bueno, o ser un país independiente o pertenecer al Reino Unido, pero con determinadas cuestiones políticas que resuelven ellos? Digo, ¿cómo lo ves vos y por la sensación que tenés de haber estado ahí en las islas? Bueno, en primer lugar, rápidamente te digo que hasta el año 82 los avances que la Argentina había ido logrando eran consistentes en el sentido de que las islas se habían empobrecido mucho porque vivían solo del precio de la lana había perdido precio en los mercados internacionales durante buena parte del siglo XX, la población había ido disminuyendo y había caído a la mitad entre 1950 y el año 82. La Argentina había firmado un acuerdo de comunicaciones que la acercaba a las islas y le daba a las islas un nivel de dependencia de la Argentina que nunca antes habían tenido. Este acuerdo de comunicaciones se firmó en el 71 y hacía que la Argentina le diera el combustible a través de YPF, las comunicaciones aéreas a través del AVE, becas de estudios para los chicos de Malvinas que venían a estudiar a escuelas argentinas, maestros, docentes argentinos que fueron a enseñar español a las islas, el correo argentino que tenía ahí una oficina y por lo tanto agilizaba mucho las comunicaciones postales, etcétera, etcétera, etcétera. Ese acuerdo dio también marco para que hubo a principios del año 70, Perón presidente recibió una oferta informal de abrir una negociación extraoficial con Inglaterra. Lamentablemente Perón murió a los 2 meses y no se consumó, no se avanzó en esa negociación, pero claramente había la posibilidad de que las islas fueran negociadas por los británicos, cosas que a los isleños siempre le preocuparon, siempre tuvieron un lobby muy activo en Londres para evitar eso. Después de la guerra las cosas han cambiado, y han cambiado en varios sentidos. En el año 86, o sea, 4 años después de la guerra, los británicos se apropiaron de las aguas que rodean a las islas, fijaron una zona de exclusión pesquera, y ahora la economía de las islas cambió rotundamente, porque al vender licencia de pesca en esa zona le han dado un bienestar económico que nunca antes los isleños habían tenido. Claro. Se han repoblado las islas, hay un bienestar económico que es visible, no hay ostentación ni lujos, pero claramente han logrado un medio de vida significativo. Hay otra cuestión de alcance geopolítico que también se ha modificado, que es que los británicos pusieron en las islas una base militar importante que en su momento tuvo unos 3.000 efectivos, ahora debe tener unos 1.000 y algo. Lo concreto es que esa base tiene un nuevo significado, un doble significado. Es la base logística para consolidar la pretensión británica sobre la Antártida. Sabes que la Antártida es un territorio en el que se hacen experiencias científicas, pero nadie tiene por ahora la soberanía de ninguno de los lugares. De hecho, nuestras bases científicas en la Antártida están próximas a las de Chile, de Rusia y de la propia Inglaterra, en el mismo territorio que cada uno de los países está preparándose para reclamar. Eso por un lado. Y por el otro lado está la cuestión geopolítica de la OTAN. Recordemos que Inglaterra es un país miembro privilegiado de la OTAN, es el segundo socio más importante de la Alianza del Atlántico Norte. Y tener una base en ese lugar, en este momento, con el avance de China que hay sobre el mundo occidental, es un dato geopolítico nuevo que ha modificado el desinterés que durante mucho tiempo había sobre las islas, teniendo en cuenta que a fines del siglo XIX empezó a funcionar el Canal de Panamá, y al funcionar el Canal de Panamá el comercio evitó en gran parte, el comercio naval evitó en gran parte pasar por el Estrecho de Magallanes. Pero esto se ha reconfigurado en términos geopolíticos, de manera que desdichadamente las posibilidades de que nosotros podamos negociar con Inglaterra un acuerdo de soberanía se han alejado. Yo no podría decir que es imposible
porque en términos diplomáticos, Claro. a lo largo del tiempo nada es imposible, y la Argentina va a seguir reclamando, pero hay que saber que lamentablemente se han alejado las posibilidades. Estamos charlando con Sergio Supo, autor, uno de los autores de Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Sergio, te llevo ahora, nos corremos un poquitito de esta parte política, económica y demás, y te llevo a las islas. Digo, ¿con qué te encontraste cuando vos llegaste? ¿Qué sensaciones tuviste de manera personal? Mira, en mi caso era la primera vez que llegué a las islas. En el caso de Alejandro era la sexta vez. Alejandro tiene una larga experiencia en la cobertura de Malvinas de los últimos más de 25 años en que empezó a trabajar el tema, casi 30 años que empezó a trabajar el tema. Yo tenía a través de ella, a lo largo de todos estos tiempos, Alejandra y yo somos matrimonio, una narración bastante completa de lo que eran las islas. Y yo lo que encontré es corroborar lo que Alejandra me había contado y me había relatado a lo largo del tiempo de los diversos viajes que hizo para distintos medios. Pero claramente llegar como argentino a las islas moviliza emociones, moviliza sensaciones muy fuertes. Uno no puede sustraerse a sus propias emociones y a los recuerdos y a las vivencias que uno tiene estando en el cementerio de Darwin, por ejemplo, o estando en Mont London, donde se libró una de las batallas más sangrientas de la guerra. Claramente uno no puede dejar de ser atravesado por esas emociones, y en ese sentido puede resultar hasta conmovedor, más allá de la práctica profesional que nos habilita, digamos, y la experiencia que nos habilita a mirar con un poco más de frialdad hechos o situaciones o visitar lugares que causan ese tipo de impacto. Pero claramente no conozco a ningún argentino que no se haya sentido impactado al visitar las islas, y particularmente algunos de estos lugares que te menciono u otros más. Y la recepción de los isleños con el argentino que va, pienso en el ciudadano, ¿no? Que viaja, ya hablamos un poco de lo que piensan ellos. Mira, la relación con los argentinos en los últimos tiempos ha tendido a cerrarse, y eso Alejandra lo pudo comprobar porque al principio, cuando ella empezó a viajar, que fue en el momento en que Inglaterra permitió, los isleños permitieron que los argentinos visitaran las islas, eso fue a mediados de la década del 90. Originalmente eran muy receptivos y se podía conversar abiertamente con ellos, y se mostraban muy dispuestos a conversar con los periodistas argentinos que iban. En este caso, que coincidía con los 40 años del viaje, había un enorme nivel de desconfianza. Hubo algo así como una especie de pacto, si vos querés, de toda la comunidad de no hablar on the record con los periodistas. Solo hablaron con nosotros las autoridades de las islas en nombre de los isleños, porque hay un enojo muy manifiesto con lo que surge en general de la Argentina y particularmente del gobierno argentino cuando hace del tema Malvinas un uso de política interna, digamos, y los isleños se sienten agraviados. Esto, dicho esto, no tuvimos ningún inconveniente. O sea, el trato con los isleños fue respetuoso, educado. Pudimos hablar con todas las personas con las que quisimos hablar, salvo que no querían hacer declaraciones periodísticas para no quedar expuestos. De manera que no tuvimos inconveniente en conversar con las personas con las que quisimos conversar, pero no pudimos hacer nuestro trabajo periodístico en la calle, llamémosle así, entrevistando isleños como antes se podía con toda tranquilidad. Eso ha cambiado en los últimos años, y la exacerbación de los discursos en contra de los isleños en Argentina ha tenido también un correlato en la reacción y la relación que ellos tienen respecto de nosotros. Sergio, te agradecemos muchísimo este rato, la verdad que espectacular, me quedaría horas charlando, pero bueno, el tiempo en radio es complicado. Aquellos que quieran conseguir el libro, digo, ¿dónde lo pueden comprar? ¿En librerías? ¿Se comunican con ustedes? El libro está en las librerías, lo editó Editorial Planeta, en su sello Ariel. Está en todas las librerías y se puede comprar también online por
por los sitios de venta que hay en la Argentina y te lo llevan a la casa, digamos. Está disponible en las librerías ya hace 2-3 semanas en la mayoría de los casos, y si no, se puede comprar directamente online, que también está disponible. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por este ratito, que tengas un lindo día y un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo grande y muchas gracias por el espacio y por poder contar la experiencia que tuvimos. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Charlábamos con Sergio Supo, director periodístico de Cadena 3 y uno de los autores de Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos.